¿Cuál crees que es la incógnita más recurrente que solemos hacernos? La pregunta de la cual perseguimos su respuesta es: ¿cuál es el sentido de la vida? Pregunta existencial que nos invita a hacer una búsqueda a través de nuestra conciencia y esencia. Václav Havel, un escritor y dramaturgo, decía que la tragedia del hombre moderno no es que sabe cada vez menos sobre el sentido de su propia vida, sino que se preocupa cada vez menos por ello. La razón de esa falta de interés por la forma en que vivimos se debe al mundo que nos rodea, a los dogmas que nos abrazan con falso cariño, creencias, modelos hechos de plástico y hechos que nos mantienen diariamente dormidos y separados de lo que realmente sucede aquí y ahora. Por eso, con este video no espero que te conectes conmigo, sino con la enseñanza que hay detrás. Y estoy convencido que con ello estaremos más cerca de obtener la respuesta que buscamos y que siempre ha estado ahí en nuestro interior. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿La vida realmente tiene algún tipo de sentido? O la pregunta más cruel que te quiero hacer es que, ¿cuál es la razón por la que tú hoy no te suicidas? Seguramente me estarás viendo con ojos algo extraños al hacer este tipo de preguntas, y más en el momento en que estés viendo el video. Pero estas no son preguntas que suelo realizar yo, sino que solía realizar Viktor Frankl, un psicólogo, un psiquiatra específicamente, que realizaba este tipo de preguntas a sus pacientes que acudían con algún tipo de dolencia y preocupación, y que a través de ellas podían identificar cuál era la razón por la cual ellos se aferraban a vivir y no a dejar que su vida pasara. Regularmente lo hacían por algún tipo de responsabilidad, un hijo, una esposa, un esposo, o algún tipo de sueño, meta o anhelo. Pero más que vivirlo solo en la consulta, Dios tuvo otros planes para él. Y por esa razón, ese hombre, que al momento de estar en su apogeo de carrera en la parte psicológica, llegó a ser un recluso de un campo de concentración nazi, de los cuales estaban internados su madre, su padre, su esposa y él. Y todos murieron en esa situación en que perdió todo lo que valía la pena para vivir, en que pasó por hambre, por frío, por oportunidades de ser asesinado y además de él querer quitarse la vida. Y cómo en esa situación él pudo reconocer y aceptar que la vida era digna y es digna de ser vivida. Todas esas lecciones y más las aprendí en este maravilloso libro, El hombre en busca de sentido, una obra literaria extraordinaria del doctor Viktor Frankl. Y que en esta oportunidad quiero compartir contigo 3 lecciones fundamentales que hicieron que cambiara mi pensamiento, que no buscara perseguir esa pregunta inevitable que da vueltas y vueltas en la mente de más de 7.600 millones de personas. ¿Y cuál es el sentido de nuestra vida? Eso lo veremos en este video. Así que vamos allá. El primer concepto, la primera lección que te quiero presentar en este video es acerca de la responsabilidad y la capacidad de estar presente a las señales para no conectarnos con la realidad, sino con nuestra verdad. Para ponerte un poco en contexto, un poco en situación, lo que pasaba en ese momento es que ya se acercaba lo que sería el conflicto bélico de los nazis. Pero Víctor tenía una oportunidad de escapar de todo eso. Y era gracias a un visado que tenía para ir a los Estados Unidos. Seguir con sus avances en la parte psicológica, en la parte de la psiquiatría, y obtener grandes galardones y títulos internacionalmente. Pero eso significaba abandonar a su familia, a su padre, a su madre y a su esposa. Y obviamente era una decisión completamente difícil. Y te apuesto que si nos ponemos en los zapatos de él, sería bastante complicado realizar algún tipo de decisión. Por lo cual decidió salir de su hogar y caminar para buscar respuestas más allá de su comprensión. En ese caminar se encontró con la Catedral de San Esteban y decidió entrar. Y en ese lugar de intimidad exclamó ante el cielo, exclamó ante el techo, levantó la mirada y dijo: ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es la decisión que debo tomar? Luego salió de ahí y se dirigió a su hogar nuevamente. Y en esta oportunidad
en su hogar, en la casa, en la mesa se encontraba una pieza de mármol, por lo cual decidió preguntarle a su padre, ¿qué es esto? ¿Qué es un pedazo de mármol aquí en la casa? Y él le dice, esto sencillamente es un pedazo de mármol de uno de los mandamientos que quedó de lo que sería la caída de toda la sinagoga que quemaron hace poco. Y aquí está escrito uno de los mandamientos. De hecho, te puedo decir cuál es, si quieres, porque es el único mandamiento que tiene en su inicial el signo hebreo. Y por lo cual es el único que te puedo decir a simple vista. Bueno, ¿cuál es ese, papá? Y su padre, de una manera tranquila, le dijo, honra a tu padre y a tu madre, y tu camino por la vida será feliz. Y esa creo que es la señal más obvia que podemos entender de Dios hablándole y diciéndole cuál es el camino que debía elegir. Que finalmente fue la decisión que tomó, dejar el visado a un lado y quedarse junto a su familia, sabiendo y siendo consciente de lo que iba a pasar. Pero más que todo, él no se quejó por lo que pasó. Él no se quejó por quedarse con su familia. Él sencillamente aceptó y fue responsable con su decisión. ¿Y cuántas veces, si lo extrapolamos a nuestra realidad, cuántas veces no tomamos decisiones, pero no nos hacemos responsables de lo que hacemos? Entonces, ¿qué pasa? Sencillamente somos seres incongruentes, porque decimos una cosa, hacemos otra cosa y creemos en otra cosa. José Luis Parize, un divulgador de la parte de la creación de realidades y la conexión con nuestra verdad extraordinario, comparte que para uno modificar la realidad que está viviendo, tiene que alinear su pensamiento, su sentimiento y su palabra, porque a través de ello es que podemos crear lo que nosotros estamos viviendo, la forma en que nos sentimos, la forma en que actuamos, los resultados que tenemos y la capacidad de visión que podemos plasmar hacia nuestro vivir, hacia nuestro existir, que de alguna u otra manera no hace que seamos seres vivos en un mundo, sino que seamos seres extraordinarios pasando por un plano capaz de trascender. Pero para ello tenemos que iniciar con el punto más básico de todos, que es empezar a ser más responsables. Y cuando tengamos una diatriba, algún tipo de dualidad que sencillamente nuble nuestro pensamiento humano y lógico, tengamos la capacidad y la humildad de reconocer que siempre va a haber un ser espiritual desde nuestra esencia, desde nuestra verdad auténtica y divina, para así poder conectarnos con la respuesta indicada. En ese momento, saber dejarse guiar. La segunda lección que te quiero plantear se refiere acerca de la fe y la actitud personal que presentamos frente a la vida. Víctor decía, una cita textual del libro, que el hombre que perdía su fe en el futuro, en su futuro precisamente, era un hombre que estaba condenado. Y no tenía que tener cadenas físicas, palpables y visuales para poder realmente estar aprisionado. Porque obviamente todo y absolutamente todo en la vida pasa, tanto lo que nos gusta como lo que nos disgusta. Y sabemos muy bien, según la historia, que la guerra y el conflicto bélico de los nazis acabó, pero luego de que muchos reclusos fueron liberados, todavía seguían siendo prisioneros. Teniendo la oportunidad en la libertad de hacer todo, elegían hacer nada. ¿Y todo eso por qué? Porque sencillamente no tenían ninguna aspiración de que su futuro fuera a cambiar. Convirtieron esa realidad en su verdad y se quedaron así. En cambio, Víctor, viendo esa situación, siendo consciente de lo que pasaba, en las situaciones precarias en las que vivía, donde solamente comía un pedazo inferior a los 200 gramos de pan, una sopa que prácticamente era más agua fría que sopa en realidad, y en unas situaciones precarias de salud y de trabajo, lo que le esperaba no era nada bueno, e incluso tenía deseos de querer quitarse la vida. Pero, dependiendo de la actitud personal que eligió tomar, la aspiración futura de que la vida podía ser mejor y de que a través del amor interno él podría sobrepasar todas las cosas, y no es sencillamente algo ficticio, no es algo que te quiero contar una historia de un final feliz. Él tenía la aspiración, y te lo quiero contar así, de que en el futuro podría ver a su esposa, podría salir, porque ya sabía que sus padres habían muerto, pero él estaba convencido de que su esposa era fuerte,
era aguerrida y que tenía la convicción de que ella iba a salir del campo de concentración. ¿Y sabes qué pasó? Luego de que Víctor salió de ese campo, se enteró que un mes antes de que todo se disipara, que encontraran la libertad, su esposa había muerto. Y ahí fue que se dio cuenta de que su aspiración futura de lo que podía pasar luego de encontrar la libertad se había esfumado. Pero en esa situación no desistió de su fe, sino que se dio cuenta de que lo que había vivido serviría para encontrar grandes respuestas a sus incógnitas en la parte psicológica, en la parte de su pasión, en la parte de su propósito. Y luego de eso Dios lo siguió premiando, porque quien le es fiel a lo poco, sencillamente Dios lo pondrá en lo mucho. No tiene nada que ver con algo religioso, sino que tiene algo que ver con principios y sobre todo tiene algo que ver con la fe y con la visión que empleamos. Y fue un hombre convencido de que la vida puede ser mejor, pero nosotros, cuando elegimos tomar cartas en el asunto, cuando elegimos tomar acción y obrar con la actitud adecuada, es cuando podemos conectar el motor de la fe y la dirección de la actitud para encauzarlo hacia la misión del propósito. Ahora, la pregunta más importante que seguramente te hizo entrar a este video, y es que ¿cuál es el sentido de la vida según Viktor Frankl? Obviamente no hay una respuesta única e inigualable que él presenta, sino que de hecho comparte e invita a que cada una de las personas busque el sentido en su interior, porque es algo completamente personal. Obviamente depende del propósito interior que va ligado con tu energía, con tu esencia y con tu verdad, y que para cada persona será distinto. Pero él sí plantea algo interesante en base a tres aspectos, que son el amor, las decisiones y en base a lo que sería nuestra libertad. Él planteaba que la libertad finalmente es lo único que no nos pueden arrebatar y es lo que nos permite darle intención y sobre todo un sentido a nuestra vida. Él expresaba que en un campo de concentración e incluso en la vida nos pueden arrebatar nuestras capacidades físicas, nos pueden limitar nuestras capacidades mentales, emocionales e incluso pueden doblegar nuestros principios. Pero lo único que no pueden hacer es sencillamente arrebatarnos nuestra libertad espiritual, de ser capaces de tomar la decisión de cómo vamos a vivir y de cómo vamos a elegir hacerlo frente a las acciones que tomamos. Y vivir, que esto es un concepto que me pareció poderoso, se refiere a tener la responsabilidad en la forma y en las acciones que tenemos. Y la responsabilidad, según el latín, según su etimología, significa la habilidad o la capacidad de responder. ¿Cómo respondemos a la vida? ¿Cómo respondemos a las eventualidades? Porque Víctor, en su libro, en una cita que plasmaba, presentaba que sencillamente las eventualidades, las circunstancias son necesarias y son vitales, porque ellas nos permiten fortalecer nuestros principios, nuestros valores, nuestro amor, para conectarnos con nuestra existencia desnuda, con nuestra vulnerabilidad y sobre todo con lo que realmente tenemos, que es la capacidad de decidir, la forma en que decidimos en base a lo que nosotros creemos, en lo que se encuentra en nuestro espíritu y lo que representan nuestros principios y nuestros valores. Y de esa manera, el sentido, cada quien lo puede ver de alguna u otra manera, pero que finalmente tú eres quien decide. Un abrazo, familia, les deseo las más grandes de las bendiciones en sus vidas y en su día a día. Espero que con este video no solamente encuentren un sentido para su vida, sino que realmente le den vida a su día a día. Sobre todo los invito a que se sigan uniendo a esta comunidad, se suscriban al canal de este lado, así como también si quieren ver más videos para seguir nutriéndose y sobre todo, si quieren que hagamos más resúmenes hablando acerca de libros extraordinarios que pueden cambiar no solamente nuestro pensamiento, sino conectarnos y aportar a la persona más importante que Dios nos dio la responsabilidad de cuidar, como somos nosotros mismos. Y obviamente si quieres conectarte con más contenido de valor, te invito a que veas este otro video. En esta oportunidad sencillamente te quiero dejar con la reflexión de que tu vida es una aventura extraordinaria, como lo titula también la película, pero que sencillamente tú es el ser que tiene la capacidad de decidir. Nadie lo hará por ti y nadie está esperando hacerlo por ti.
Pero Dios sencillamente te dio las capacidades, te dio la voluntad para que tu vida no sea un existir sin sentido, sino que sea una vida con propósito. Y a través de ello puedas alcanzar resultados que no contribuyan solamente a tu crecimiento, sino a la trascendencia de las personas que te rodean. En esta ocasión se despide de ustedes, Juan Pablo Vélez.